Hola amigos de Monticello, me alegra mucho estar con ustedes acompañándonos en este itinerario orante, este espacio que hemos abierto desde nuestra casa de espiritualidad Monticello, el mes de octubre, el mes de la oración, el mes que acompañados de Santa Teresita del Niño Jesús y la gran maestra de oración, Santa Teresa, nosotros podemos tomar conciencia del gran regalo que es la oración, esa gran práctica, esa gran forma de vivir, ese estilo de vida que nos lleva a estar tratando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Hoy me encuentro en un lugar muy especial para mí de la casa. Quienes tuvieron la oportunidad de seguir el aprendiendo a orar y meditar, aquí fue donde empezó todo. Fue el primer lugar donde tuve la oportunidad de empezar a acompañarlos en ese tiempo de pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Y en este lugar recuerdo, tuvimos esa primera oración orando al estilo del Carmelo teresiano. Y lo hacíamos tomando conciencia fundamentalmente del Dios que nos habita. Esa es la oración del carmelita, el que toma conciencia que Dios está en él, ¿sí? Y a partir de allí, pues vive ese trato constante y continuo. Entonces he querido estar en este lugar precisamente porque quiero compartir con ustedes el tema de hoy, que es la oración mental, la oración vocal y oración mental. Porque venimos haciendo un camino en el que empezábamos primero con la definición de oración de Santa Teresita del Niño Jesús, como un impulso del corazón, una mirada dirigida hacia el cielo, un grito de agradecimiento, de amor, que me dilata el alma y me une con Jesús. Luego decíamos que la oración para Santa Teresa de Jesús es tratar muchas veces, tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. De ahí la importancia de descubrir a Dios cercano, a ese Dios íntimo, a ese Dios profundo. Luego entonces hablábamos de las distintas formas de orar que tenemos nosotros, entendiendo que cada persona tiene su forma propia de relacionarse con Dios, con el Dios que te ama. Y profundizábamos también en esa oración de silencio, la oración dentro de esas distintas formas de orar, la oración en silencio, la oración que me lleva a mí a estar más atento al Dios que me habla. Si tuviste el día cuarto, quiero preguntarte cómo te fue con ese ejercicio que les invitaba a hacer, de poder estar en silencio primero exterior, no prender ningún dispositivo electrónico, ayudarnos de esa manera para que el ruido externo nos ayude a nosotros posteriormente a ir encontrando ese silencio interior. Es muy importante que hagas este ejercicio, si no lo viste, pues te invito a que lo hagas hoy. Todo buscando entonces ese silencio que nos ayude a nosotros a poder escuchar al Dios que habla allí en el silencio. Hoy entonces cuando nosotros hablamos de la oración vocal y oración mental es para hacer una distinción más que una separación. Es importante distinguirlo, no separarlas. ¿Distinguir qué? Cuando nosotros entendemos la oración vocal es aquella oración que evidentemente hacemos con nuestras palabras, expresamos con nuestros labios. Oración vocal es toda oración que yo hago en voz alta y le digo al Señor: gracias Señor por la vida, gracias por lo que me das, gracias por estos alimentos. Oración vocal es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. O el Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Cuando lo expreso en voz alta, estoy haciendo esa oración vocal. La distinción a la que me refiero es a que ojalá nosotros no separemos la oración vocal de la oración mental. Oración mental es que toda aquella que yo hago con mi entendimiento, ¿sí? Y que no necesariamente expreso en palabras. Entonces, por ejemplo, es cuando estoy aquí contemplando la naturaleza y empiezo a pensar en Dios, empiezo a hablarle sin necesidad de palabras. Empiezo simplemente a tener en mi interior ese diálogo, ese trato con Él. Cuando digo distinguirla de la oración vocal y no separarla, es porque si algo nos da como consejo Santa Teresa es que tomemos conciencia siempre de lo que estemos diciendo. Cuando yo haga una oración vocal, es muy importante tomar conciencia de aquello que estoy diciendo, a quién se lo estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo. Entonces es unir ambas experiencias, la oración vocal, pero esa oración vocal será más fecunda, tendrá más efecto en la medida en que yo realmente sea consciente de lo que estoy diciendo. Nos hace mucho daño
a las personas esa oración que hacemos todo el tiempo sin ser conscientes de lo que decimos. Y yo digo que nos hace mucho daño es porque hay personas que son muy rezanderas, las llamamos nosotros, que mantienen todo el día rezando, pero no se les nota en la vida. ¿Por qué? Porque no son conscientes de aquello que están diciendo con palabras. Es muy importante que todo aquello que yo diga sea consciente de lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo, qué es lo que está saliendo de mi corazón en ese momento. Entonces esa oración vocal que yo hago debe ir siempre acompañada de esa oración mental que me lleve a mí a tomar conciencia de aquello que estoy pronunciando. Qué bueno entonces que en este día revisemos y pensemos en nuestra oración vocal y la hagamos obviamente en las Eucaristías, en mi casa, con mi familia, esa oración vocal, los que tienen el hábito de orar, bendiciendo los alimentos, de rezar el rosario juntos, todo eso es muy importante, pero siempre, por favor, toma conciencia de aquello que están diciendo tus palabras, aquello que estás diciendo con tus labios. ¿Para qué? Para que esa oración sea fecunda, para que al tomar conciencia de aquello que estás diciendo, realmente pongas por obra, hagas vida todo aquello que hay en tu interior y que estás dirigiéndole a Dios. Así que te invito a que puedas unir oración vocal con oración mental. Vamos a seguir hablando de la oración mental, del recogimiento. Mientras tanto, que toda oración que hagas, la hagas con esa conciencia. Es algo que le dirijo a Dios, que sale del corazón y tomo conciencia de cada palabra que le estoy diciendo a Él y de todo el sentido que tiene. Nos encontramos entonces el día de mañana en este itinerario orante. Recuerden vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas.